La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Somos bendecidos. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos. La bendición de Dios está en usted, está en mí. Ahora podemos caminar en la bendición, superando cualquier dificultad, superando cualquier crisis, permitiéndole al Dios omnipotente, nuestro Padre, que vive en nosotros, que obre a través de nuestra vida. Porque Dios, que mora en usted y en mí, Él está produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, nuestro Padre, omnipotente, milagroso, misericordioso, generoso, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bienestar. Solo necesitamos creer en la palabra, creerle a Dios, creer en la integridad de Dios, la integridad de su palabra y actuar con base en ella. Esa es la clave para solucionar los problemas de la vida. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, la Biblia nos habla de un milagro que el Señor hizo liberando a un joven que se encontraba poseído por demonios, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. Este muchacho no tenía paz, estaba al borde de la muerte. El padre del muchacho, muy desesperado, buscó ayuda por todos lados. En última instancia vino a donde estaban los discípulos del Señor Jesús buscando la ayuda, pero el resultado no fue positivo. Dice el versículo 14 de San Mateo capítulo 17: cuando llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todo es posible al que cree. La fe en Dios, la fe en la habilidad de Dios para hacer todo lo que Él ha prometido hacer. La fe en la palabra íntegra de Dios, en la integridad de Dios y la fe en su palabra. La fe es dejarnos persuadir por lo que Dios dice. Todos tenemos la capacidad para creer. La fe es un atributo de Dios. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Nosotros, los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, somos personas de fe. Hay diferentes clases de fe. Está la fe de Dios, la calidad de la fe de Dios. La fe de Dios es creativa. La fe de Dios es poder.
La fe de Dios pertenece a lo sobrenatural. La fe de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es Dios de fe, y por la fe Él ha obrado a través de la palabra. La fe de Dios crea. Nosotros podemos tener la fe de Dios, y la fe de Dios viene por la palabra, por el oír la palabra. Cuando la palabra de Dios entra en nosotros a través del oírla, de leerla, de meditarla, entonces esa capacidad que tenemos para creer se activa. Somos entonces creyentes, portadores de la clase de fe de Dios. Pero también está la fe de los sentidos. Esa es la fe natural, que tiene que ver con la misma incredulidad. Esa es una fe que no se basa en la palabra de Dios, en la integridad de Dios, en la integridad de la palabra de Dios, en la habilidad de Dios, sino es la fe que se basa en la experiencia, en los sentidos, en la razón. Eso es incredulidad, y esta clase de fe natural está opuesta completamente, se opone a la fe de Dios. Pero la fe negativa también es la duda, la incredulidad. Es una forma de creer, es creer al revés, que todas las cosas son negativas, malas, que no se puede lograr, que nunca se podrá tener, que nunca se podrá hacer. Esa es la fe negativa, la duda, la incredulidad. Pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer. ¿Cuál era el problema que se estaba viviendo aquel día cuando este hombre llevó al muchacho, a su hijo, para que lo liberaran los discípulos? El problema no era cuánto poder hay. El problema es cuánta fe tiene. Este hombre llevó a su muchacho, a su hijo, para que el poder que había en los discípulos, el poder de Dios que estaba en ellos, se manifestara y liberara a ese joven de esa posesión demoníaca. Pero aunque poder hay, no había fe. El Señor, cuando viene y se entera de lo que está pasando en ese lugar, Él dice: «Oh generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Allí el problema no era cuánto poder hay, sino cuánta fe está en acción. Recuerde, al que cree todo le es posible. La fe de Dios en nosotros viene por el oír, y el oír por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Reciba al Señor Jesucristo, que es la palabra. Él es el Verbo, el Salvador, el Redentor. Acéptelo como su Salvador personal. Reconózcalo como el Señor de su vida. Crea en Él. Persuádase de la palabra del Señor. Recíbalo en su corazón. Lea la Biblia, medite en la palabra de Dios, declare la palabra, déjese persuadir por lo que la palabra de Dios dice, someta sus sentidos, someta esa percepción sensorial a la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra, someta su razonamiento a la palabra de Dios. Dejémonos persuadir por lo que Dios dice, y es ahí donde surge la fe de Dios, la clase de la fe de Dios. Entonces, al que cree, todo le es posible. Señor, te doy gracias en esta hora, te alabo, te bendigo, gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Perdónanos, Señor, por haber sido incrédulos. Perdónanos, Señor, por la incredulidad. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, a tu palabra, a la simiente incorruptible de tu palabra. Gracias, Señor. Bendigo a los oyentes, donde quiera que se encuentran. Reprendo todo espíritu de incredulidad y declaro una atmósfera de fe ahora mismo en cada uno de mis hermanos. Padre, gracias por este día, porque tu presencia está en nosotros y contigo todas las cosas saldrán bien. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast.
Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.